buenas a todos, yo soy Jordi Y yo, Axon. y hoy les vamos a hablar sobre la introducción a la base de datos. Como primer tema tenemos la arquitectura de... Cliente y servidor. Primeramente, es aquel que permite la interacción entre cliente y servidor. El servidor es quien se encarga de recibir información que envía el cliente, haciendo esta válida. Esto basándose en su base de datos. Como podemos ver, aquí se puede utilizar lo que vendría siendo la interfaz gráfica. Eh, eh, Varios puntos importantes como lo que es dar formato a los resultados. Un ejemplo de esto es cuando usamos ya sea para entrar a nuestros videojuegos o para al momento de usar una cuenta o red social. Esta siempre va a pedir un usuario y una contraseña. Al momento que nosotros ingresamos esto, el cliente envía estos datos al servidor, el cual se encarga de verificar y asegurarse de que la información verificada sea correcta. Caso contrario, pues esto no se dará. Una base de datos. ¿Qué es una base de datos? Una base de datos se podría resumir en una sola palabra, un almacén, que nos permite almacenar grandes cantidades de información o también pequeñas, dependiendo para qué la vayamos a utilizar. También se lo puede resumir como un sistema de archivos electrónicos o un archivero digital, más fácil. Dentro de las bases de datos tenemos dos tipos. Las bases de datos estáticas, que son las más aburridas, debido a que solo son de lectura. O sea, no se puede ingresar nuevos datos, no se puede modificar los datos y no se puede añadir datos, solo lectura. Luego tenemos las bases de datos dinámicas. Estas son mucho mejores porque se manejan procesos de actualización, reorganización, añadidura y borrado de información. Y luego la estructura. En la estructura tenemos tres puntos muy fundamentales, que son el cliente, que es la persona que modifica la información, crea la información y envía la información a la base de datos. Tenemos los gestores de base de datos o base de datos compartidas, que es lo que se encarga de recibir la información, procesarla y enviarla a la base de datos ordenadamente. La base de datos, que es la tercera parte, la recibe y la organiza normalmente en tablas, para que sea más fácil esta organización. Tenemos los gestores de base de datos. Como primer punto podemos encontrar el MySQL. Este es un sistema de gestión de base de datos relacional desarrollado bajo una licencia dual. Este es de código abierto y fue creada en el año 2001 por Microsoft, y en el año 2008 fue adquirida por Sun Microsoft System. Este se encargó del desarrollo y el mejoramiento de este programa. Apareció como una mejora de SQL Server, el cual brinda una confianza y seguridad a sus clientes. Luego tenemos lo que es MariaDB. Es un sistema de gestión de base de datos derivado del MySQL con una licencia GPL. ¿Qué significa? Una licencia en inglés General Public License, en español una licencia pública general, desarrollado por Michael Winehouse, igualmente que MySQL. Este tenía un alias que era Monty. En el año 2008, como valga redundancia lo que dijo mis compañeros, Sun Microsystem adquirió MySQL y lo mejoró, sacando la siguiente versión que sería MariaDB. Este consta de dos motores de almacenamiento nuevos, reemplazando a los antiguos de MySQL, que son ARIA, que reemplaza a MyISAM, y otro llamado XtraDB, sustituto de InnoDB. Bien, por otra parte tenemos lo que vendría siendo SQL Server. Este apareció entre los primeros programas para hacer la base de datos. Fue usado para los primeros desarrollos de páginas web, utilizado para manipular y recuperar datos DML, crear tablas. Este diseño de las tablas se viene ocupando en todos los que vendría siendo, ya sea MySQL, MariaDB. Y pues fue desarrollado por Microsoft y se utilizó para configurar varias instancias en el mismo servidor físico. Historia de MariaDB. Desde un principio, ¿por qué el nombre de MariaDB? DB, muy fácil, database o base de datos. Y María era el nombre del desarrollador, o sea, Monty. Este fue desarrollado después de que Sun Microsystem adquiriera MySQL en el 2008. En otras palabras, esto fue un reemplazo de MySQL. Claro que seguía usando esta versión antigua, pero MariaDB se podía adaptar a cualquier lugar donde antes se usaba MySQL. Y este fue, como dije antes, 2008, y se fue mejorando hasta el 2009, cuando Oracle
participó junto a Sun Microsystem para mejorar este. Bien. Tenemos lo que son sistemas de gestión de base de datos, o en inglés Database Management System, abreviado en inglés DBMS. Es un tipo de software específico dedicado a servir de interfaz entre la base de datos, el usuario y como sería las aplicaciones que se utilizan. Este permite interactuar con la información que genera el cliente y enviarlo a una base de datos, en palabras más entendibles. Luego tenemos el administrador de sistema de gestión de base de datos. Bien, yo te explicaré cuál es la función que realiza un administrador de sistema de gestión de base de datos. Pues este se encarga de hacer que la información sea segura, esté asegurada y se encargue de que ésta sea válida. Por ejemplo, en lo que vienen siendo las empresas, se encarga que los trabajadores puedan tener la opción de crear, modificar o eliminar sus archivos, sin miedo a que estos puedan, quién sabe, desaparecer de la nada. Por otro lado, el administrador supervisa y asegura el uso adecuado de los datos dentro de la base de datos, obviamente. Luego, para dar a conocer una pequeña historia de lo que fue en nuestro país, Ecuador, se dio este caso donde podríamos decir que la culpa fue del administrador del sistema de gestión de base de datos, ya que como conocemos hubo el problema de que el creador de Wikileaks logró hackear lo que vendría siendo la base de datos del Ecuador, del Estado. Él logró entrar información que no debía, logró sacar varias cosas de los políticos y pues algunas cosas fueron mostradas al público, al pueblo, y pues hizo que varios políticos se molestaran mucho, por lo que actualmente este señor está preso y pues se lo considera como un gran hacker por lo que hizo. Pero como recalco, esto vendría siendo por culpa de los administradores, ya que ellos son los que se deben encargar de que esto sea... En sí deben luchar contra los hackers, que ellos no tengan ni la opción de acercarse a esto. Bueno, por otro lado tenemos los diferentes conceptos de partes de una base de datos. Como primero tenemos el registro. También llamado fila o tupla. En términos simples, es una tabla la cual cuenta con filas, columnas o campos. En esta se guarda la información de manera ordenada y pues se encarga para que valide los diferentes datos que se vayan a ingresar. ¿Pero qué es un campo? Un campo es un espacio que almacena un dato en particular. En tema de base de datos se podría decir que es la unidad mínima de información a la que se puede acceder. Bien, por otro lado tenemos lo que es una tabla. La tabla son datos de un objeto que se define y se utiliza para almacenar datos. La tabla está relacionada con lo que vendría siendo el registro, ya que es donde se guarda y también cuenta con lo que vendría siendo columnas, filas o campos. Claves. Esto que teóricamente no cumple la función de su propia palabra. Pero tenemos las claves foráneas o externas, que esta es una limitación entre diferentes tablas. Luego también podría ser que una clave externa o foránea identifica una columna o un grupo de columnas de una tabla hija o referendo. En otras palabras, ¿qué sería? Si dentro de una tabla hay una relación con una que está dentro de esta, su nombre dice una tabla hija, una tabla dentro de una tabla, esta se encarga de buscarla y localizar toda una columna completa. Bien, por otro lado tenemos las claves principales. Se llama clave principal o un campo o una combinación de campos. Esta se encarga de identificar de forma única cada fila de una tabla. Por otra parte, tenemos lo que vendría siendo las relaciones. Una asociación establecida entre campos comunes de dos tablas. Esto se encarga de combinar información de varias tablas. Como se puede ver en el ejemplo, tenemos la tabla alumno con la tabla exámenes. Y pues estos pueden combinar su información como siendo la variable calumno, que la usan en ambos lados. Y por último, la base de datos. Vale la redundancia, ya que ya expliqué esto, pero es un conjunto de datos que están organizados para un uso determinado. Casi todos los sistemas de gestión de base de datos modernos almacenan y tratan la información utilizando el modelo de gestión de base de datos relacional. Bueno, le agradecemos por su atención prestada y espero que haya entendido todo el tema. Hasta luego, nos despedimos. Bye. Suscríbete y dale a like si quieres. Suscríbete y dale a like si quieres.